Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La trama republicana se acelera. Estamos a escasos 26 años del inicio de la Primera Guerra Púnica y tras derrotar a los samnitas, las pezuñas de la loba romana van a llevar sus pasos al sur de la península itálica, a la Magna Grecia. Tarento no tendrá más remedio que pedir auxilio al primo de Zumosol, pero antes Roma tendrá que enfrentarse de nuevo a los galos y a los etruscos. Hoy en Roma Eterna vivirás los 10 años posteriores al fin de la Tercera Guerra Samnita, haremos un repaso de la evolución que se ha ido siguiendo durante los últimos años hasta llegar a ese momento clave del desembarco del rey de Epiro en Italia y seremos testigos de la aprobación de la Lex Hortensia. Así que ponte ese disfraz de elefante y súbete al barco, que comenzamos. Programa 81 de Roma Eterna, vuelve la República, vuelve por fin, porque a lo tonto, llevamos desde el programa 75 sin hablar de República y lo habíamos dejado en un punto interesantísimo. Pero antes de hacer el repaso de por dónde nos habíamos quedado, voy a hacer una breve anotación, porque quizá hay una expresión en la introducción que no has entendido, porque soy un poco viejuno. He hablado del primo de Zumosol. Esto es un anuncio de los años 90, no sé si también estaba en los 80, pero yo lo recuerdo de los 90, de una marca de zumos, en la cual un chaval sufría bullying. Sí, antes se hacían anuncios con el bullying, y el chaval en cuestión pedía ayuda a su primo, que como bebía esos zumos, estaba todo mazao. Entonces era el primo de Zumosol y se convirtió en una expresión muy utilizada en España. Y ahí lo dejo. El último programa de República lo habíamos dejado en el año 290 a.C. Estamos entrando de lleno ya en el siglo III, un siglo muy importante para la historia de Roma. Para que te hagas una idea, la Primera Guerra Púnica empieza en el 264. 26 años, como te he dicho en la introducción. La segunda acaba en el año 201. La batalla de Zama es en el año 202. Estamos a 88 años de que ese Escipión sea conocido como el africano. Estamos ahí, pero como esto es Roma Eterna y hemos venido a disfrutar, somos unos disfrutones de la vida, antes de llegar a ese momento tenemos por delante muchas aventuras. Por lo pronto, hoy lo que quiero fijar en tu mente es el proceso en el que se ve envuelta Roma durante este tiempo. Mi plan es tratar desde el año 290 hasta el 280. ¿Por qué el 280? A medida que avance el programa lo descubrirás. El primer cambio que tenemos al adentrarnos en el siglo III es que a partir del 300 ya tenemos la lista de cónsules completa. Los años anteriores son reconstrucciones de cada una de las fuentes que hacían a su manera, y por eso en algunos programas te he hablado de la dificultad de datar ciertos eventos. Y por eso a veces digo, esta cosa pasa en tal año según tal autor y según este otro en otro año. Solemos utilizar la cronología de Varrón como la más aceptada, un señor de finales de la República, que según algunos especialistas también tiene mucho invent antes del año 300. Y quizá se incluyeron personajes que no existieron con tal de alargar la cronología de manera artificial. Ya sabes, rellenamos huequitos de manera creativa, tenemos dictadores, cónsules, triunfos que no existieron, pero que así le dan un poco más de empaque a la historia. Lo que te decía en los primeros programas, archivos familiares, esa familia poderosa que dice, sí, en nuestra familia hay un antepasado que en el año X, después de la fundación de la ciudad, recibió 17 triunfos por su victoria frente a los pueblos tal y cual. Los autores antiguos muchas veces apuntaban eso, y venga, ya tenemos el hueco relleno, porque, como dicen mis amigos de la Tertulia Podcast, Diego y Sebastián, anda a chequearlo.com. Cualquiera lo comprueba. La forma de datación de estos años arcaicos daría en sí misma para una serie de programas, porque Dionisio de Halicarnaso, por ejemplo, databa los años siguiendo Olimpiadas y arcontes. Y podrías encontrarte, me lo invento, en el año de la 36ª Olimpiada, bajo el arcontado en Atenas de Leóstato, fueron cónsules tal y tal. Y por ese lado podemos intentar hacer una equivalencia en nuestros años. A los antiguos romanos les pareció una idea tremenda eso de hacer que los nombres de los cónsules dieran el nombre al año, pero para nosotros, acostumbrados a otro tipo de datación, a veces nos genera problemas. Pero esto, a partir del año 300, se arregla, y ya no es cada uno por su lado, porque con la entrada en el siglo III vamos a ver desarrollarse a una nueva Roma.
Seguro que habrás leído por ahí que durante esta época y aún en las guerras púnicas todo era austeridad, una ciudad modesta, fea, líderes militares casi pueblerinos, pero hay que hacer algunos matices en esta imagen también. Es obvio que la época de las guerras samnitas, por fuerza, tuvo que comportar para Roma un crecimiento económico nunca visto antes. El Ager Romanus creció de una manera tremenda y los romanos ya se habían hecho al acabar la Tercera Guerra Samnita en este año 290 con el 20% de la Italia peninsular, entre políticas de alianzas, incorporaciones y fundación de colonias. En este año en el que empezamos el relato, en el 290, se produjo un asentamiento a gran escala de ciudadanos romanos en territorios arrebatados a otros pueblos, como por ejemplo los sabinos. ¿Y qué pasó con los propietarios originales? Muchos seguramente acabaron deportados en masa a otras regiones, asesinados o convertidos en esclavos. Roma se estaba expandiendo. Roma exportaba a ciudadanos empobrecidos que querían buscarse la vida, un nuevo hogar, un nuevo comienzo, y eso hacía crecer el territorio romano. Y ese crecimiento también debía notarse en la ciudad. El botín de todas esas batallas que te he estado narrando y que casi nos dejan muertos, reconozco que a mí se me ha hecho un poco cuesta arriba todo el tema samnita, esto a la fuerza repercutió en obras públicas con tal de embellecer y modernizar la ciudad. Entre el año 302 y el 264, el del inicio de la Primera Guerra Púnica, las fuentes nos hablan de la construcción de 14 templos. Eso solo las fuentes literarias, pero la arqueología nos permite saber que había más construcciones todavía. Y de esos templos, la mayoría de carácter militar, como el de Belona Vencedora del año 296, Júpiter Vencedor del 295 o Júpiter Stator del 294. Todo este programa edificador es un síntoma de desarrollo. Roma se está levantando y está asumiendo como ciudad el papel que le va a tocar vivir en el panorama internacional. Se ha estimado que a mediados del siglo IV a.C. Roma tenía en torno a 30.000 habitantes aproximadamente, cifra que se triplicó a principios del siglo III a.C., aunque son cifras estimadas y que algunos dicen incluso que son bajas. Otra pista del crecimiento de la ciudad la tenemos en la construcción del primer acueducto, el que te conté, el Aqua Appia de Apio Claudio del año 312. Luego, en el 272, se hará el segundo, el Anio Vetus. Durante estos años Roma también debió convertirse en un centro manufacturero y comercial importante. Se han encontrado objetos cerámicos de esta época exportados desde Roma a la Italia central, a la costa del sur de Francia, noreste de la península ibérica y en zonas del norte de África. Este comercio de cerámica iría también, posiblemente, junto a otros productos. Las fuentes nos cuentan que durante estos años se empezaron a erigir estatuas de bronce, como la ecuestre dedicada a Quinto Marcio Trémulo, cónsul en el año 306, de la que hablan Livio, Cicerón y Plinio, y en el año 293 se colocaron en el Capitolio dos estatuas colosales de bronce de Júpiter y de Hércules. También vivimos durante estos años el aumento en el uso de mano de obra esclava, especialmente en el mundo rural. Aunque los grandes latifundios explotados por esclavos se suelen situar tras la Segunda Guerra Púnica, es posible que fuera un fenómeno que creciera durante estos años. La desaparición de la esclavitud por deudas en el año 326 a.C. por la Lex Petelia debió generar un vacío que provoca una demanda de mano de obra agrícola, puestos que hasta entonces ocupaban aquellos que caían en la esclavitud por el Nexum. Y abolido el Nexum, ¿ahora qué? Hacen falta esclavos. Y eran principalmente prisioneros de guerra y también, posiblemente, personas desplazadas, como lo que te decía antes de los sabinos. Roma envía a ciudadanos pobres a colonizar tierras y sus habitantes originales caen en la esclavitud. Es el ciclo de la vida, pero un poco mal. Toda esta introducción es para que vayamos poco a poco desterrando la imagen de la Roma de esos años como una simple comunidad rural y atrasada culturalmente que de repente, gobernada por líderes humildes, hace ¡puf!, vence a Cartago y se coloca como dueña y señora del Mediterráneo por arte de magia. Un mito al que contribuyó fortísimo Catón el Viejo, que retrató a muchos de los líderes de esa época según su propio ideal personal. Pero como te digo, siendo una época tan lejana en el tiempo, no podemos hacer más que conjeturas basándonos en lo poco que tenemos. Pero me gusta poner de relieve estas cosas para que seamos conscientes de que no se sale de la nada. La Roma que vencerá a Cartago se está formando ahora mismo y requerirá de unos cimientos fuertes, porque en las guerras púnicas Roma lo va a pasar mal, pero que francamente mal. Y antes de empezar, quiero que te imagines que mientras pasa todo lo que te voy a contar hoy, hasta llegar al año 280 al final, con Pirro, el rey de Piro, desembarcando,
Este señor va a tener que aprender latín, y en la antigüedad el aprendizaje de idiomas no tenía pinta de ser una experiencia placentera, precisamente. Por desgracia para él, y para todos los antiguos, pero para alegría nuestra, ahora existe una forma divertida de aprender idiomas gracias a Babbel. Con Babbel puedes elegir entre 14 idiomas: inglés, francés, italiano, alemán. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.